Buenas tardes. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar el microproyecto de El péndulo y el problema de la tautocrona. El grupo está conformado por Jorge Eduardo Jojoa, Kevin Alejandro Henao, Diego Luis Hurtado y mi persona, Isabela García Becerra. Entonces vamos a iniciar con el péndulo. Primero que todo, ¿qué es un péndulo? Un péndulo se trata de un complejo de una masa, la cual cuelga de una cuerda o una varilla sin masa, y esta cuerda o varilla sin masa está amarrada a un punto. Esta masa lo que hace es balancearse de lado a lado dentro de un rango de ángulo. Aquí podemos ver identificado que la masa es m, la longitud de esa cuerda o varilla sin masa es L, el ángulo entre el punto inicial, el punto cero, que es donde está colgado, y la distancia máxima que, digamos, de amplitud que va a tener ese balanceo, se identifica como teta. Este es el arco circular, pues, de longitud, por decirlo así, del cual se hace el movimiento de la masa. Y aquí lo identificamos como el punto cero, que es donde la masa, digamos, inicia su movimiento y hacia acá se inicia un nuevo rango y hacia acá también. Y el h es la longitud vertical. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a definir primero como que este movimiento de la masa se basa en la ley de la conservación de la energía mecánica. Y de aquí obtenemos que la suma de la energía cinética y potencial que va a tener esta masa al hacer ese movimiento va a permanecer constante. Entonces, a partir de esto, obtenemos una ecuación para la distancia de arco circular, es decir, esta distancia que la masa va a recorrer, que se identifica como S y que es igual a la longitud de la cuerda o varilla sin masa por el ángulo que ésta va a generar con el punto base. Luego, vamos a tener la ecuación para la velocidad de la masa, la cual se identifica como la derivada de esta distancia de arco con respecto al tiempo. Y si nosotros usamos esta igualdad y la reemplazamos acá, vamos a obtener que la velocidad es igual a la longitud por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Listo. Entonces, ahora vamos a tener pues la energía cinética y la potencial. Vamos a ver primero la potencial a partir del punto O, el cero. Y entonces vemos que sería la masa por la gravedad, o sea, el peso por el h, que es este de acá, la altura vertical. Y vemos que pues este h se define como la longitud por 1 menos coseno de teta. Listo, entonces si nosotros reemplazamos este h acá, obtenemos esta ecuación final de la energía potencial. Ahora vamos a ver la energía cinética. La energía cinética sería, pues, identificada como T, sería 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si reemplazamos esta ecuación, esta igualdad, acá tendríamos 1/2 por la masa, qué pena, esta igualdad. 1/2 por la masa por la derivada de la distancia de arco circular con respecto a tiempo al cuadrado. Y ahora sí, si reemplazamos esta ecuación, obtendríamos esta que sería 1/2 por la masa por la longitud al cuadrado por la derivada del ángulo con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces, una vez ya tenemos definidas como las ecuaciones de las variables y las energías pues, que vamos a tener en este sistema, pasamos a crear las siguientes ecuaciones. Entonces, según la ley de la conservación de energía, tenemos que la suma pues, de la energía cinética y de la potencial, el resultado va a ser una constante. Por lo que hacemos es poner la ecuación de la energía cinética que encontramos más la ecuación de la energía potencial que encontramos e igualar una constante. Una vez se deriva esa ecuación, obtenemos esta segunda de aquí. Y entonces ahora lo que hacemos es sacar factor común de la masa por la longitud al cuadrado por la derivada del ángulo con respecto al tiempo y obtenemos esta ecuación de aquí, la número 3. Pero entonces nosotros podemos ver que este sistema del péndulo puede tener alguna frecuencia. Por lo tanto, la ley de Newton inicial, que también se aplica, no va a ser suficiente
Y ahí es donde entramos a usar la serie de Taylor y la ley de la conservación de la energía, en la cual, basándonos en la serie de Taylor, vamos a ver que seno de teta, qué pena, es algo muy pequeño. Por lo tanto, se puede aproximar que seno de teta y teta son muy similares. Así que nosotros procedemos a reemplazar esa igualdad y obtenemos esta ecuación. Entonces tenemos segunda derivada de teta más, bueno, y esto lo vamos a identificar como k, que sería g sobre lk. Entonces lo tenemos aquí. Y ahora sí. Segunda derivada de teta más una constante por la primera derivada de teta más el k que expliqué aquí por teta, porque acuérdense que seno de teta es igual a teta, es igual a cero. Y entonces obtenemos esta ecuación final, que es ya como la ecuación diferencial que tenemos para calcular el movimiento del péndulo con respecto al tiempo. Pero, bueno, la medición del movimiento del tiempo. Cabe resaltar que por esa aproximación que hicimos con la serie de Taylor, digamos en un periodo de un largo tiempo, este como rango de error que va a tener por hacer una aproximación se puede ir acumulando. Y entonces se puede concluir que el resultado que se va a obtener no va a ser tan preciso al tener un intervalo de tiempo muy grande, porque va a haber mucho rango de error acumulado. Entonces, pues el resultado de la medición del movimiento, pues del péndulo, no va a ser tan preciso. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a hablar sobre la tautocrona. Comencemos definiendo tautocrona. Esta es una palabra que proviene del griego, donde tauto significa mismo y crono significa tiempo. Bien, la tautocrona es una propiedad de la cicloide invertida, la cual nos establece que cualquier punto material que se deja caer en la curva sin rozamiento y sin una velocidad inicial, llega al punto con menor altura de la cicloide al mismo tiempo independiente del punto de partida. Bueno, para entender mejor lo que es la tautocrona, definamos lo que es la cicloide. Esta es una curva generada por la trayectoria que describe un punto situado en una circunferencia que gira sin desplazamiento a lo largo de una línea recta, como lo pueden apreciar en el gráfico que se reproduce en la pantalla. Bien, ahora hablemos sobre el problema de la tautocrona. Christian Huygens, un astrónomo, físico, matemático e inventor neerlandés, descubrió un hecho sorprendente, de la trayectoria de la cicloide invertida. Si una esfera cae en caída libre, siguiendo una cicloide invertida desde cualquier punto de ella a su punto más bajo, el tiempo de caída no dependería del punto donde se inició el movimiento. Ahora bien, si dejamos caer dos esferas a lo largo de la cicloide invertida, desde diferentes alturas, las esferas llegan al punto más bajo al mismo tiempo. En otras palabras, imaginemos que nos deslizamos por esta curva como si estuviésemos nosotros en un tobogán, actuando solamente la fuerza de la gravedad y sin impulsos iniciales ni fuerzas de rozamiento. El tiempo que tardaremos en llegar hasta el punto más bajo de la curva será siempre el mismo, sea cual sea el punto de la partida, el punto de la curva donde comencemos nuestro descenso. Si empezamos en el en el extremo superior, se tardará lo mismo que si comenzamos solo a unos pocos centímetros del punto más bajo, como lo pueden ver. Esto es así porque al ser la pendiente más inclinada en los extremos, se alcanzará una mayor velocidad en un periodo de tiempo menor, o sea, tendremos una mayor aceleración. Justo al contrario que en la zona central de la curva, donde la velocidad es menor y por tanto iremos mucho más lentos. Ahora miremos algunas ecuaciones para el problema de la tautocrona. Podemos decir que la velocidad de caída de cada esfera, donde se desliza por la cicloide, está dada por la variación del arco S de la cicloide sobre la variación del tiempo. Ahora bien, si dejamos caer la esfera desde una altura que es igual a 2 veces el radio, o sea, esto de acá, y la dejamos caer hasta el punto P y le restamos a una altura Y, o sea, esta altura Y, podemos encontrar la altura del punto P. Y esto está descrito mediante esta igualdad. Ahora vamos a definir de qué depende el tiempo de caída de una partícula a lo largo de una esfera. Bueno, el punto P representa una esfera. Este punto P
y una esfera que cae sobre la tautocrona, el problema de la tautocrona. Y A en nuestro caso es el radio de la circunferencia. Se forma un ángulo θ, el cual nos va a ayudar a calcular la magnitud de los dos catetos, el cateto adyacente y cateto opuesto. Esto es de acá, lo siento. Y la magnitud de los catetos que están respecto al ángulo. Las ecuaciones paramétricas de la cicloide invertida, teniendo en cuenta este gráfico de aquí, son estas dos de acá. Y si queremos mirarlas a más a fondo, el punto X, por ejemplo, está dado por alfa teta, o sea, el radio, multiplicado por teta, más esta parte de acá, A por el seno de teta. Mientras que el punto Y está dado por el radio menos alfa coseno de teta, esta parte de acá. O sea que el punto P se encuentra en estas coordenadas. Y el valor de la velocidad que se consigue a través del principio de la conservación de la energía está dado por la velocidad igual a la raíz de 2 por la gravedad por una altura. A su vez, tenemos que las diferenciales de estas, perdón, no las había mencionado, pues necesitamos sacar la diferencial para poder continuar con la ecuación que nos va a definir el tiempo de caída de la partícula. Bueno, sabemos que la velocidad es la variación de la longitud de arco con respecto al tiempo. Entonces intercambiamos eso por b y lo igualamos a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Ahora bien, ya que tenemos esto, despejamos a dt y buscamos a ds. Y cabe resaltar que ese por teorema de Pitágoras están dados por dx al cuadrado más dy al cuadrado, todo eso encerrados en una raíz. Y lo podemos ver de la forma de acá. Por teorema de Pitágoras, la hipotenusa elevada al cuadrado es la suma de los catetos de y más de x elevado al cuadrado. Por lo tanto, podemos intercambiar los valores de dx y de y que hemos encontrado con anterioridad, estos de acá, y tenemos esta nueva expresión. Lo único que nos falta aquí es cambiar este valor de y, que también lo conseguimos por esta igualdad, que algo que me gustaría mencionar es que estas son ecuaciones paramétricas. Y resolvemos a dt. Para acotar el contenido de este video no lo vamos a hacer paso a paso, pero sí quiero mencionar que dado que es un ángulo lo que estamos derivando y solo tenemos en cuenta la mitad de la cicloide, resolvemos la diferencial desde 0 hasta pi, lo que pueden ver aquí, para determinar el tiempo de caída. Y finalmente tenemos que t es igual a pi por la raíz del radio sobre la gravedad, el cual nos da el tiempo de llegada de cada esfera, el cual es independiente a la trayectoria. Muchas gracias. Ok, entonces a continuación vamos a ilustrar los recursos respectivos a lo que nos mencionaron nuestros compañeros. El primer recurso que vemos aquí es el del péndulo simple. En este caso, el péndulo simple, épocas anteriores, tenía un problema, y es que solo generaba un movimiento armónico simple para ángulos de abertura pequeños. Porque o si no, si tenía ángulos de abertura más grandes, entonces con el pasar del tiempo el movimiento ya no iba a ser armónico simple. Es decir, los intervalos de tiempo no iban a ser iguales en cada oscilación. Entonces, esto generaba problemas, por ejemplo, en la exploración marítima, donde pues debían tener noción del tiempo e inclusive se utilizaba el péndulo para poder calcular el grado del barco con respecto a la Tierra, ¿sí? Una forma de encontrar la posición en grados del barco. Pero el problema con el péndulo simple era precisamente eso, que sus ángulos debían ser muy pequeños de abertura, muy pequeños para que generara un movimiento
armónico simple. Entonces eso lo podemos ver aquí. De hecho, se considera que los péndulos deben tener un ángulo menor o igual a pi12 radianes, que esto es equivalente a 0,02618 radianes, ¿sí? Y un poco más de decimales, pero pues generalmente eso. Y en grados equivale a 15 grados abierto. Entonces vemos que aquí están 0,25 y si le damos play, entonces vemos que pues el péndulo genera su movimiento normal, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué sucede si nosotros aumentamos en este caso? Este teta es el ángulo de abertura inicial y este omega sub 0 es la velocidad inicial que se le aplica al péndulo y pues L es la longitud de la varilla sin masa. Entonces vemos que aquí me está generando un ángulo, me está generando un movimiento armónico simple, ¿sí? Pero ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, aumentamos el ángulo de abertura? ¿Sí? El ángulo de abertura, por ejemplo, lo ponemos acá. Bueno, si ustedes observan, obviamente la trayectoria que describe es más grande. Ahí no se aprecia tanto, pero vamos a ponerlo un poco más grande. Ahí ya se puede apreciar. Ustedes ven el movimiento como que se daña, ¿sí? Ya el movimiento empieza como a dañarse. Si lo aumentamos más, ya el movimiento empieza a describir como un alargamiento en la varilla y eso no está bien para un péndulo. Además que con el pasar del tiempo, como lo mencionó nuestra compañera al inicio, se acumula un error en ese movimiento. Y pues si aplicamos una velocidad inicial muy alta, pues lo que va a pasar es exactamente lo mismo, el péndulo se va a comenzar a deformar. Entonces ese era el problema y lo que se estaba buscando era arreglar ese problema. Entonces, a continuación vamos a ver cómo fue que, pues, qué fue lo que se hizo. Entonces, aquí tenemos lo que es el cicloide. El cicloide es una trayectoria descrita por un punto en una circunferencia. En este caso podemos observar la circunferencia ahí. Y si le damos play, vamos a ver la gráfica, pues, que es la trayectoria que describe este punto en una circunferencia que gira sin fricción. Ahí, entonces podemos observar que a esto es lo que se le llama el cicloide, la trayectoria. Ese es el cicloide. Y a continuación vamos a ver lo que es un cicloide invertido, que básicamente es la invertida de esta gráfica. Entonces, como vemos, el cicloide invertido sería esta trayectoria de acá. Y esta trayectoria tiene una particularidad que vamos a ver más adelante, pues como ya lo mencionaron también mis compañeros. Esta curva, pues es la braquistocrona, ¿sí? Esto es una curva braquistocrona, se llama la trayectoria. Entonces, esta curva, pues como ya se mencionó, tiene una peculiaridad que ya les voy a mencionar más adelante. Pero como vemos, esto describe un movimiento, ¿sí? Para este péndulo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué propiedades tiene la braquistocrona. Entonces, aquí tenemos la braquistocrona, que tiene una propiedad que se llama la tautócrona. La propiedad tautócrona lo que dice es que si yo coloco una masa en cualquier parte de esta trayectoria de la braquistocrona, entonces el tiempo de caída de esa masa no va a estar definido por el punto donde inició el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco una masa aquí, otra aquí y otra aquí, todas, por acción de la gravedad, van a llegar al mismo tiempo a este punto O. Observémoslo. Ahí caen y ¡tum! Todas al mismo tiempo pasan por ese punto, ¿ok? Esa es la característica de esa es la propiedad tautócrona. Y de ahí sale el péndulo tautócrono, que es esto mismo, es una masa suspendida que
que tiene esta trayectoria, ¿sí? Entonces, con esta propiedad de que el tiempo de caída no depende de la posición, pues, donde se coloque, se pueden establecer compases simétricos, lo cual en el caso, pues, de estar en el mar, si sucede un oleaje muy fuerte y se desplaza la masa eh, con un ángulo de apertura muy grande, pues no va a importar porque el tiempo de caída no depende de la posición. Así que el compás de tiempo relativamente sería el mismo. Y esto se utilizó mucho en esa época, pues donde se hacían viajes marítimos y exploraciones marítimas, precisamente para tener como un sentido del tiempo y además determinar la dirección, la ubicación con respecto a la tierra de el barco. Entonces, pues estos son los recursos. Vemos cómo la verde lleva una mayor velocidad, ¿sí? Que la rosada y lo mismo que la café y todas aterrizan en el mismo punto. Y así fue como se resolvió el problema de la tautócrona, donde pues resolvieron ese problema que tenía el péndulo, pero no necesariamente para el péndulo, sino que también pues la trayectoria, qué trayectoria tener para que al colocar masas en diferentes posiciones, todas lleguen al punto mínimo de la horizontal al mismo tiempo. Y esto se utiliza hoy en día para muchas aplicaciones. Por ejemplo, el cicloide se utiliza para toboganes, para pistas de patinaje y de skateboard, donde se busca llegar a la posición más baja en el menor tiempo posible. Eso es una de las aplicaciones pues, que se deriva de ahí del cicloide, que es pues una braquistocrona invertida. Entonces eso sería todo por la presentación. Muchas gracias.